Saludos, yo soy la doctora Nicole Canales, soy endocrinóloga y también la presidenta del Comité de Educación a la Comunidad de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, que también conocemos por sus siglas como SPED. Hoy tengo el honor de tener a la presidenta de la Sociedad SPED, la doctora Leticia Hernández, y al presidente electo de la sociedad, el doctor García Mateo. Durante esta charla vamos a estar hablando de los mitos y las realidades que rodean la práctica de la endocrinología. Sabemos que nosotros como puertorriqueños y boricuas nos caracterizan mucho los mitos que hacen que nuestra cultura sea folclórica. Sin embargo, cuando hablamos de mitos que van alrededor de la salud y de los pacientes, estos pueden ser muy preocupantes y pudiesen afectar negativamente la salud de nuestro pueblo. Es por esto que en la mañana de hoy entonces trajimos a los doctores para que estén con nosotros y empecemos a hablar un poco de esos mitos que van alrededor de la práctica de la endocrinología. Así que podemos empezar con esa misma pregunta. Siempre se piensa que el endocrinólogo o endocrinóloga solo trabaja con la condición de diabetes. ¿Qué ustedes me tienen que decir de eso? Bueno, pues el endocrinólogo maneja muchas más condiciones. Aparte de lo que es la diabetes mellitus, nosotros manejamos las condiciones del tiroides, manejamos condiciones como la osteoporosis o condiciones que están relacionadas a la salud del hueso, manejamos condiciones relacionadas a la salud reproductiva, también la obesidad, manejamos condiciones de la glándula adrenal y de la glándula pituitaria. En el caso del endocrinólogo pediátrico también maneja condiciones que tienen que ver con lo que es el crecimiento de los niños. Pues ahora que estábamos hablando precisamente de la diabetes, que es una de las condiciones más comunes que nosotros manejamos, hay muchos pacientes que tienen la idea que la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son la misma enfermedad. ¿Eso es así? Pues la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, aunque tienen en común que hay problemas que causan un aumento de los niveles de glucosa o azúcar en el organismo, tienen un origen diferente. La diabetes tipo 1 es una condición que es no prevenible, aunque en el día de hoy sí tenemos unos medicamentos que pueden retrasar la aparición de esta condición. Esta es una condición de tipo autoinmune. Esto quiere decir que nuestro cuerpo ataca el páncreas, que es ese órgano que produce insulina, y estos pacientes dependen de ese tratamiento con insulina para poder permanecer vivos. En el caso de la diabetes tipo 2, es una condición que tiene un componente de lo que es nuestra herencia, porque sí es más común en ciertas razas, como por ejemplo en la raza puertorriqueña, es muy prevalente la condición de diabetes tipo 2. También tienen que ver cuando tenemos familiares que viven con esta condición, es más común que la tengamos, pero también el componente de nuestro estilo de vida influye en la aparición. En el caso de la diabetes tipo 2 no se trata solamente de un problema con nuestro páncreas. Hay otros órganos que están envueltos en cómo nuestro cuerpo utiliza el azúcar y que también influyen en cómo estos niveles de glucosa aumentan, y pues de estos, el conocimiento que hemos obtenido sobre estas otras causas que provocan que nuestra glucosa aumenta, pues hemos aprendido y hemos desarrollado medicamentos que nos ayudan a atacar esta condición de diferentes formas. Y doctora, yéndonos por esa misma línea, hay pacientes que piensan que la diabetes tipo 1 se puede tratar con medicamentos orales, como también a veces es una opción para diabetes tipo 2. ¿Qué me puede decir acerca de eso? En el caso de la diabetes tipo 1, esta es una condición donde dejamos de producir insulina y el único tratamiento disponible para tratar esta condición es la insulina. De hecho, antes de 1921, cuando no teníamos insulina disponible para estos pacientes lamentablemente fallecían dentro de los primeros años del diagnóstico de esta condición. Así que esto es incorrecto. Necesitamos utilizar insulina para tratar a nuestros pacientes que viven con diabetes tipo 1. Perfecto, ahora le voy a dar un poquito de turno al doctor García Mateo. Doctor, la doctora Leticia Hernández estaba hablando del manejo para la diabetes tipo 1, sin embargo, hay muchos pacientes con diabetes tipo 2 que adicional a su terapia de medicamentos orales necesitan insulina, ya sea al principio de la condición o al final de la condición. ¿Esto es cierto para todos los pacientes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda,
ese paciente con diabetes tipo 2 que se le inicia insulina al momento del diagnóstico o al momento de la intervención médica inicial, ¿van a necesitar la insulina el resto de la condición? En realidad, hay muchos mitos sobre esto. El paciente que vive con diabetes tipo 1, como bien dijo la doctora, es un paciente que tiene una condición autoinmune y necesita insulina. El paciente que vive con diabetes tipo 2 puede ser tratado de varias maneras, dependiendo, ¿verdad?, de las patofisiologías que ya hemos descubierto sobre diabetes. Tenemos mecanismos de varios medicamentos que pueden atacar una y cada una de esas patofisiologías, que ahora ascienden hasta 11. Pero es una condición progresiva. Y ese paciente que vive con diabetes tipo 2 puede llegar un momento que necesita insulina, y la gran mayoría llegan, porque como les dije, es una condición progresiva. Y en el momento del diagnóstico, los grandes expertos de diabetes han dicho que el paciente ha perdido de 50 a 80% la función de su célula beta, que es la que produce insulina. En ese momento lo que le queda a ese paciente es de 20 a 50%, así que muchas veces hay que como abrazar esa función que le queda. Y hay medicamentos que podían hasta prevenir que este deterioro ocurra muy rápido, pero va a ocurrir. Así que en el momento que el paciente necesita insulina, hay que comenzar insulina, y es importante orientar a ese paciente con diabetes tipo 2 de que en algún momento va a utilizar insulina o puede utilizar insulina. Ese paciente de esa manera puede aceptar ese tratamiento. Antes se esperaba mucho para eso, y el paciente cuando lo necesita, lo necesita. Hay pacientes, como bien tú dijiste, que sería la segunda parte de la pregunta, necesitan esa insulina desde el principio. ¿Por qué? Porque el diagnóstico fue muy rápido, fue agudo, o llevó tiempo con diabetes tipo 2. Hay negación, hay a veces errores en los diagnósticos, o no hay mucha orientación del paciente, no busca ayuda temprano y llega ya con una disfunción severa de esa célula del páncreas por el mismo componente progresivo de la enfermedad de diabetes tipo 2, y llega presentándose casi como un paciente que vive con diabetes tipo 1, y hay que empezar insulina. Eso no quiere decir que el paciente va a necesitar insulina todo el tiempo. Hay pacientes que sí, hay pacientes que no, o podríamos descartar que ese paciente que se diagnosticó como paciente con diabetes tipo 2 vive con diabetes tipo 1. Y ahí tenemos que el endocrinólogo, ¿verdad?, hacer unas pruebas especiales, medir anticuerpos, medir la reserva de la secreción de insulina, con unas pruebas que hacemos en laboratorio, y diagnosticar bien ese paciente. Si el paciente necesita insulina de inicio, pues se le da insulina, y existe lo que llaman la intoxicación de esa célula del páncreas que produce insulina con el azúcar muy alta que tiene el paciente, o los ácidos grasos. Y eso, pues, ese paciente va a tener esa deficiencia. Cuando uno trata al paciente y mejora esa función de célula beta, puede mejorar también. Y ahí podemos introducir medicamentos orales o otros medicamentos que no son orales, que no son insulina, y el paciente podría disminuir la cantidad de insulina que necesita, o en algunos casos podríamos retirar la terapia de insulina. Eso depende del paciente, depende de la presentación, depende si el diagnóstico es diabetes tipo 2, y de esa manera, pues obviamente lo tratamos de la manera correcta. Ok, excelente. Pues de la misma manera, hay muchos pacientes que viven con diabetes tipo 2 que les vamos a comenzar la terapia de insulina y tienen mucha resistencia al tratamiento porque han oído ciertos mitos de que esta terapia puede causar ceguera, puede causar ganancia excesiva de peso, entre otras cosas. ¿Qué usted tiene, verdad? ¿Qué le dice su experiencia a través de esto? Como te dije, ¿verdad? Varía mucho cómo vamos a tratar los pacientes cuando en el momento de empezar insulina, ¿verdad? Diabetes tipo 1, ya sabemos que eso es insulina, es el tratamiento. Diabetes tipo 2, cuando necesitamos insulina, tenemos que darle en el momento que el paciente lo necesita. Se ha convertido en un mito porque anteriormente se esperaba mucho para empezar el paciente en insulina, no tan solo la resistencia del paciente, lamentablemente resistencia del profesional de la salud. Y en ese momento, pues cuando el paciente se empezaba en insulina, se empezaba en una tarde, cuando ya el paciente ya tenía complicaciones. Y tenemos varios estudios que nos han demostrado que si tratamos a ese paciente temprano, de la manera que lo tenemos que tratar, y si el paciente necesita insulina en ese momento y lo empezamos en el momento que lo necesita, pues prevenimos esas complicaciones. Si tú esperas mucho y el paciente necesita insulina y hemos dado los medicamentos que no son insulina y no ha llegado a un control y se espera mucho, pues ese paciente ya a lo mejor ya tiene la complicación, y cuando empieza insulina dice,
empezó la insulina y ahora es que me quedé ciego. No, ya te ibas a quedar ciego. Porque obviamente ya tienes la complicación de retinopatía, al igual que pasa con la disfunción renal, el paciente ya tiene una función renal que ya está deteriorada y no se ha dado seguimiento, o no se ha dado el seguimiento adecuado o la evaluación adecuada para determinar problemas renales tempranos, y con el momento de usar la insulina, lo usan más tarde y cuando empieza insulina ya tiene fallo renal. Y dice, no, empezaron insulina y caí en fallo renal, estoy en diálisis. Es un mito, es incorrecto. Así que empezamos insulina de una manera temprana o los medicamentos que vayamos a usar que necesite el paciente temprano para prevenir estas complicaciones. Si usted empieza eso en un momento que ya el paciente tiene la complicación, no es porque el medicamento lo causó, es que no se trató adecuadamente. Correcto, así que ciertamente es por la diabetes por mucho tiempo descontrolada que causa estas posibles complicaciones, disfunción del riñón, problemas de visión, problemas de los nervios y nuestra sensación, entre otras. Y este mito también es bastante común con el medicamento oral que por muchos años fue la piedra angular para el manejo de diabetes tipo 2, que es el metformin. Doctora, ¿qué me puede decir acerca del metformin? Que sabemos que muchos pacientes entienden que daña el riñón. Pues sabemos que la metformina es un medicamento excelente para lo que es el tratamiento de diabetes. Es un medicamento que es económico, que es un medicamento muy efectivo en términos del tratamiento y no causa daño al riñón. Sí, este medicamento en pacientes que tienen un riesgo elevado de acidosis láctica, pues este medicamento no se da, pero no quiere decir que el medicamento cause daño al riñón. Aquellos pacientes que tienen ya un deterioro de la función de su riñón, ya sea por el manejo de su diabetes, porque no se trató la diabetes adecuadamente, y por la misma genética del paciente, por otras condiciones que podrían estar afectando su función de riñón, nosotros disminuimos la dosis de ese metformin ya cuando el paciente tiene una filtración glomerular o una función del riñón entre 45 y 30, lo reducimos la dosis a por lo menos 1 gramo al día, y en el caso de alguien que disminuya demasiado la función, que ya tiene menos de 30 de filtración glomerular, en este caso descontinuamos el medicamento. Pero son otras las causas de daño renal. Sabemos que la diabetes provoca unos cambios en nuestro cuerpo que pueden afectar la función de nuestro riñón, así que si tenemos esta condición es probablemente por el descontrol de nuestra condición o por algunos otros factores, muchas veces la utilización de ciertos medicamentos para el dolor que pueden tener un efecto en la función de nuestro riñón, existencia de piedras en el riñón, enfermedad, lo que le llamamos nefrolitiasis, que también pueden afectar esta función a largo plazo, pero no es el medicamento. El medicamento es un medicamento excelente, un medicamento económico y muy efectivo en términos de lo que es el manejo de la diabetes. Excelente, pues por esa misma línea, entonces habiendo dicho que la mayoría de los pacientes que entienden que estas complicaciones son asociadas a los medicamentos, nos dicen que es porque muchas veces estos pacientes llevan muchos años con el diagnóstico sin saberlo o sin ser manejado adecuadamente y esto los lleva a estas complicaciones. Entonces ahí me surge la idea de este mito de que muchos pacientes piensan que no viven con diabetes porque no tienen síntomas de la condición, porque se sienten bien. Este tipo de condición, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ¿tiene síntomas o siempre tiene síntomas? No necesariamente. El paciente que vive con diabetes, en la presentación de clínica, si ya viene con síntomas, ya posiblemente ya ese paciente lleva con varios tiempo con diabetes, o sea, posiblemente años, porque la presentación más común es asintomática. Por eso es que hacemos cernimiento, hacemos evaluaciones tempranas para determinar a aquellos pacientes en una etapa temprana de su diabetes o hasta una etapa lo que llaman prediabetes, antes de desarrollar diabetes, pero ya a riesgo. Y esos pacientes están asintomáticos. Ya cuando el paciente viene con lo que nos enseñaban antes en las escuelas de medicina, que pues llegó el paciente orinando mucho, con mucha sed, mucha hambre, bajando de peso, ya es un paciente que está lo que llaman glucotóxico, ¿verdad? Tiene un descontrol de azúcar severo, que eso se veía más, como bien dijimos anteriormente, en pacientes antes de que llegara la insulina como tratamiento, antes de 1921. Así que esos pacientes pues llegaban con esa presentación, ya no es así.
Ya esos pacientes, la mayoría llegan asintomáticos y muchos de ellos, hay pacientes que me llegan a la oficina porque tienen un problema de otra condición que nosotros evaluamos frecuentemente, que es tiroides. Y en realidad no tienen problema de tiroides, el problema que tienen es diabetes. Porque como dijimos anteriormente, es una alta prevalencia. Aquí en Puerto Rico asciende casi a 20%. Así que tenemos que estar bien pendientes y educar a la comunidad, tanto a los pacientes como a los médicos primarios, que el paciente no tiene que venir con síntomas. Que el paciente que tiene factores de riesgo debemos evaluarlo, que es una mujer que tuvo diabetes gestacional, alguien con obesidad, que con problemas de hipertensión, con problemas de lípidos, o muchos factores o genéticos, pues tenemos que evaluar a esos pacientes y determinar ese diagnóstico temprano sin ningún síntoma. Pues excelente, y nada más que por ser puertorriqueños tenemos, ¿verdad?, ese factor de riesgo para desarrollar diabetes a través de la vida. Así que, doctora, ¿cómo a qué edad más o menos deberíamos empezar el cernimiento o la evaluación para ver si un paciente ya tiene prediabetes o diabetes? Antes nosotros realizábamos la evaluación en aquellos pacientes que no tenían factores de riesgo para diabetes a los 45 años. Hoy día esa edad ha disminuido a los 35 años. Sin embargo, nosotros vivimos en una isla donde tenemos una prevalencia sumamente alta de diabetes, donde casi todos nosotros tenemos familiares que viven con esta condición, llevamos estilos de vida sedentarios, tenemos sobrepeso u obesidad, y en este caso se recomienda que a partir de los 18 años comencemos a hacer estas evaluaciones a través de unas pruebas de sangre para determinar si tenemos ya problemas con nuestro metabolismo de azúcar, ya sea prediabetes o diabetes. En aquellos pacientes donde los resultados son normales, podemos repetir estas pruebas al menos cada 3 años. Sin embargo, si ya tenemos problemas de prediabetes, tenemos problemas de colesterol o algunas otras condiciones metabólicas como por ejemplo hígado graso, debemos hacer estas evaluaciones con más frecuencia y siempre estar pendiente de estos síntomas como pérdida de peso sin explicación, más sed de la cuenta, que estemos yendo al baño más de la cuenta o tengamos más hambre del usual, que son síntomas que indican que podemos tener ya una condición avanzada de diabetes. Y en este caso, acudir a nuestro médico para ser evaluados. Pues excelente. Y todos esos factores de riesgo que está mencionando la doctora, también son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y sabemos también que los pacientes que viven con diabetes tienen un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Y la recomendación general, aunque hay muchas más específicas, es que todo paciente que vive con diabetes entre los 40 a los 75 años debe ser protegido cardiovascularmente con algún medicamento dentro de la familia de las estatinas, como es atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin, entre otros. Pero nuevamente, hay a veces un mito que hace que nuestros pacientes tengan un poco de resistencia a iniciar estos medicamentos. El más común es que estos medicamentos dañan el hígado. ¿Qué me puede decir, doctor, de eso? Bueno, la causa más común de mortalidad en los pacientes que viven con diabetes es enfermedad cardiovascular, un evento cardiovascular, una muerte cardiovascular. Estos pacientes tienen múltiples hallazgos que los llevan a un evento o a una mortalidad, como es la dislipidemia, como es la hipertensión, la obesidad central. Muchos de ellos ya tienen historial familiar, el historial de tabaquismo, la etnicidad, como son nosotros aquí los hispanos, los estilos de vida, la vida sedentaria, la pobre dieta, como hemos dicho, y necesitamos modificar los estilos de vida, pero necesitamos también terapias que hayan demostrado contundentemente disminuir esos eventos o esa mortalidad en los pacientes que viven con diabetes a nivel cardiovascular. Uno de ellos hay varios, pero uno de ellos es estatina. Las estatinas son medicamentos que tienen ensayos clínicos numerosos a nivel de prevención de eventos cardiovasculares en pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular pero están a riesgo, o pacientes ya con enfermedad cardiovascular, lo que llaman prevención secundaria. En estos pacientes que viven con diabetes después de los 40 años se recomienda, y respectivamente de su estado cardiovascular y respectivamente de sus niveles de colesterol, mayormente el colesterol LDL, que es el colesterol que le llaman el malo, Low Density Lipoprotein por sus siglas en inglés, se recomienda que se dé una estatina, mayormente de intensidad moderada, que te baja aproximadamente de 30 a 50% tu colesterol malo, o de intensidad alta si el riesgo es mayor o si el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular documentada o múltiples factores de riesgo. Así que, y elasticidad alta es que baje más del 50% el colesterol malo, el LDL.
Así que lo que pasa es que muchos de estos pacientes que empiezan a ver los mitos en internet, en las redes, en los mismos medios, que eso me puede dañar el hígado, la misma vecina o el vecino, no, mira, no te tomes eso porque eso te puede dañar el hígado. El metabolismo de las estatinas es a través del hígado, lo sabemos. El paciente que no tiene problemas de hígado no tiene ningún problema de usar estatina. Si el problema de hígado es leve o es por causa de hígado graso, que lo hemos mencionado varias veces durante esta charla, no hay ninguna contraindicación. Al contrario, los pacientes de hígado graso, el riesgo mayor es morir de un evento cardiovascular y las estatinas están también aprobadas para este tipo de pacientes. Así que lo podemos usar. El paciente que tiene una enfermedad hepática severa, terminal, fallo hepático, lo que llaman cirrosis, pues estos pacientes está contraindicado el medicamento porque no metabolizan el medicamento a través del hígado. Así que no todo el mundo va a tener problemas con la estatina, la mayoría lo va a poder utilizar sin ningún problema. El tener problemas renales tampoco es una contraindicación para la estatina. De hecho, los pacientes renales, incluyendo pacientes que están no en diálisis, pero casi ya en diálisis, pues la data no es tanta. Pero en pacientes que ya están llegando a diálisis, son pacientes que la mortalidad mayor es cardiovascular. O sea que se benefician también de estatina. El efecto secundario más común de las estatinas es dolores musculares. No son dolores en las articulaciones, eso es artritis. Dolores en músculos que no están relacionados a que usted empezó a hacer ejercicios hace poco o tiene algún medicamento que posiblemente esté causando esos dolores o usa una actividad física diferente que cause esos dolores, que sean relacionados a empezar el medicamento y que usted quitó el medicamento y bajó el dolor y entonces usted trata de darle otro medicamento. No todas las estatinas son iguales, unas tienen otros metabolismos, otras no, dependiendo del tipo de estatina. Pues lo usamos otra y determinamos si el paciente la tolera. O a veces utilizamos dosis más bajas o dosis alternas. El paciente pues obviamente la va a tolerar bien en la mayoría de los casos, pero si hay contraindicaciones o hay dolores asociados, pues podemos hacer diferentes maniobras terapéuticas para poder ese paciente pueda utilizar estos medicamentos y tener ese beneficio. Así que, habiendo dicho eso, el beneficio mayor que tienen las estatinas en nuestros pacientes es reducir la probabilidad de tener un evento cardiovascular, que es la causa número 1 de muerte en nuestros pacientes que viven con diabetes. Pero entonces, ¿qué pasa en ese paciente que vive con diabetes? Que se le comienza una estatina y cuando le mandamos los laboratorios de seguimiento, esos laboratorios dicen que ahora el LDL o el colesterol malo está low, que está por debajo de la meta. ¿La quitamos? ¿Qué hacemos? No, eso es algo bien común que vemos en nuestras prácticas. Me llega el paciente, muchas veces el paciente puede o no toleró una dosis máxima de estatina o solamente toleró una dosis intermedia, o el paciente tiene un nivel de colesterol malo, LDL, muy alto de base y no es suficiente una terapia nada más como estatina solita para llevarlo a un nivel adecuado, un nivel recomendado por las diferentes guías de la Asociación Americana del Corazón, Asociación Americana de Diabetes. Pues esos pacientes se les puede añadir otros medicamentos, subir el medicamento de dosis o añadir otros medicamentos que llevaran el colesterol a un nivel más bajo. Hay medicamentos de estos que reducen aproximadamente un 50 o un 60% adicional a lo que el paciente ya redujo con su estatina. Y esto podría llevar a un LDL de menos de 30, menos de 40. Hay pacientes que ahora las últimas recomendaciones necesitan menos de 55. Y eso es excelente para esos pacientes, los que están a bien alto riesgo. Pero si te llegó menos de 55, pero fue más allá, menos de 20, por ejemplo, eso no es ningún problema. De hecho, muchos expertos dicen que el efecto secundario de tener un colesterol malo tan bajo es que vas a vivir más. Así que esto en realidad hay que llevar el mensaje y dejar los mitos sobre esto. Muchas entidades profesionales han dicho que mientras más bajo mejor y mientras más bajo lo mejor posible. Pero no quiere decir que uno va a llevar esos niveles siempre a esos niveles tan bajos. Es que pues utilizaste medicamentos que los necesitaste para bajar menos de 55 o menos de 70, lo que necesitara el paciente, pero como fue tan potente el medicamento, lo llevó a ese nivel. No hay que bajar la dosis de estatina, no hay que quitar los otros medicamentos, no hay que retirar el medicamento que te ayudó. Al contrario, eso podría traer un problema de eventos cardiovasculares. Y cuando hablamos de estos umbrales de menos de 55, menos de 70, estamos hablando del LDL, que es el colesterol malo. El LDL, dependiendo del riesgo del paciente, entonces cogemos cuál es ese umbral, cuál es lo que llaman en inglés threshold, ¿verdad?
algunos menos de 100, la mayoría de pacientes que viven con diabetes, la mayoría es menos de 100, menos de 70, pero hay unos que se benefician menos de 55, así que tenemos que ser más agresivos con ellos y necesitamos muchas veces terapia en combinación. Ok, entonces también hay otro tipo de molécula de colesterol que se llama triglicéridos, y uno de los mitos más comunes es que los suplementos que encontramos a nivel de farmacias o a nivel de lugares que venden cosas naturales nos van a ayudar con los triglicéridos. ¿Qué usted me tiene que decir de eso, doctor? Mira, hay muchos componentes, ¿verdad? En las farmacias over the counter que se compran fuera del formulario, o sea, fuera del recetario. Y hay algunos que hasta podrían parecer estatina. Dicen, esto es como una estatina natural. Eso no existe. O sea, todas las estatinas que se han desarrollado beneficio cardiovascular se compran en el recetario por receta. Ahora, hay medicamentos que bajan triglicéridos como son los omega 3. Y los omega 3 que bajan triglicéridos, que lo han demostrado en estudios, mayormente si esos triglicéridos están por encima de 500, pues son omega 3 purificados. ¿Okay? Hay varias marcas, ¿verdad? Y eso, pues cualquiera de ellos que está purificado y está libre de impureza, no como los que venden por ahí que te dicen omega 3 69, omega 3 fatty acids para tu corazón. Esos son suplementos nutricionales que no están regulados por FDA, no tienen estudios de disminución de eventos y no tienen estudios de disminución de triglicéridos. Para tú obtener la cantidad de gramos de omega 3 para bajar esos triglicéridos con los medicamentos que compramos en la farmacia a nivel de recetario, para usar un suplemento de eso necesitas aproximadamente 15 a 18 tabletas. O sea que esos suplementos que venden over the counter, el beneficio no está establecido. Así no que está establecido y no se vas a tomar una pastilla, para eso tendrías que tomar un montón de pastillas, como dicen. Pero sí, entonces hay algunos que son recetados y que sí son adecuados para una población específica, y eso sí, hay beneficios, pero tienen que ser recetados de alta dosis. Recetados, y hay uno de ellos que es más purificado todavía, que es lo que llaman Icosapent Ethyl, que solamente hay uno en el mercado con la indicación que es Vascepa, donde los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular más de 45 años o pacientes que ya tienen más de 50 años, que viven con diabetes y múltiples factores de riesgo, que ya están tratados con tratamientos como estatina u otros que llenen el nivel de colesterol malo al nivel que queremos. Si los triglicéridos siguen por encima de 135 o 150, esos pacientes deben usar ese medicamento porque disminuye eventos de infarto, apoplegias cerebrales, revascularizaciones cardiovasculares. Así que es bien importante tener eso en mente, que no todos los omega 3 son iguales y que los omega 3 que venden over the counter no son los aprobados para beneficio cardiovascular ni para triglicéridos. Sí, correcto, que todo esto, ¿verdad? Es cuando estamos hablando tanto de prevención secundaria, que es cuando ya ha habido un evento cardiovascular y queremos evitar otro evento, o prevención primaria, que es antes de que ocurra el evento, y ahí es donde queremos coger a los pacientes, ahí es donde queremos evitar estos eventos. Y hemos hablado de todos estos factores de riesgo de estas condiciones, sedentarismo, no alimentarse correctamente, y es ahí donde me surge otro de los mitos, ¿verdad? También, como dijo el doctor, tenemos muchos pacientes que vienen inicialmente a manejarse una condición de tiroides, que la más común es hipotiroidismo, que es cuando esa tiroides no tiene la capacidad de producir a los niveles adecuados la hormona de tiroides. Y tenemos muchos pacientes que cuando los enviamos a empezar un estilo de vida saludable, a bajar de peso y a ponerse, ¿verdad?, de manera saludable en su vida, pues nos vienen con el mito de que les han dicho que el paciente que vive con hipotiroidismo no puede hacer ejercicio o tiene incapacidad de poder perder peso. Y quisiera preguntarle a la doctora Hernández qué me tiene que decir de eso. Pues esto es un mito. Realmente los pacientes que viven con hipotiroidismo pueden realizar ejercicio y de hecho se recomienda que realicen ejercicio. El tener hipotiroidismo no va a causar aumento de peso más allá de unas 5 a 10 libras aproximadamente al momento del diagnóstico, que son por acumulación de líquido que se redistribuye nuevamente cuando comenzamos nuestra terapia para el manejo de ese hipotiroidismo. Por el contrario, nosotros recomendamos que estos pacientes hagan ejercicio, que lleven un estilo de vida saludable, y estos sí pueden reducir peso si hacen los cambios necesarios en términos de su alimentación, en términos de su patrón de ejercicio, bajo la guía de una nutricionista.
Estos pueden perder peso como cualquier otra persona. De hecho, también la dosis de hormona de tiroides que damos en reemplazo depende del peso del paciente, que un cambio de peso considerable pues puede causar que tengamos que hacer unos cambios en la dosis del medicamento, reduciendo a la misma. Y también hay personas donde sus niveles de TSH, que es la hormona que medimos para el diagnóstico de hipotiroidismo, aumentan, pero están aumentando como consecuencia de que esta persona ganó peso. Y muchas veces médicos de la periferia le comienzan medicamentos a este paciente pensando que el paciente tiene un diagnóstico de hipotiroidismo, y cuando este cambia su estilo de vida, mejora su alimentación, mejora su patrón de ejercicio, sus niveles de TSH normalizan de forma natural, porque ese aumento de TSH simplemente fue una adaptación de su organismo a ese aumento de peso. Excelente. Y entonces mencionó algo muy importante acerca de una nutricionista o una dietista. Uno de los mitos más comunes que veo en la oficina es que los pacientes a veces tienen un poco de resistencia de visitar a alguno de esos especialistas, y ellos te dicen lo que ellos han estado haciendo en la casa, que la vecina, ¿verdad?, un familiar le dijo que no pueden comer después de las 6 de la tarde, que no desayunar es malo y todo este tipo de cosas, y ahí les recomendamos que vaya a una dietista certificada para el manejo de sus condiciones metabólicas, pero muchas veces hay resistencia. ¿Cuál sería su recomendación acerca de esto, doctora? Pues esto es algo bien común en nuestras oficinas. Nosotros recomendamos al paciente que vaya a la nutricionista porque tiene ya, ¿verdad?, un problema metabólico, un problema de sobrepeso que quiere resolver, y pues siempre tenemos la creencia de que lo que estamos haciendo está bien. Sin embargo, los planes de alimentación son individualizados. Cada uno de nosotros tiene unas necesidades únicas, y la persona que tiene el conocimiento necesario para darnos las recomendaciones de alimentación necesarias para cubrir esas necesidades únicas es una nutricionista. No es, ni siquiera nosotros como endocrinólogos tenemos el conocimiento y la educación que recibió esa nutricionista para poder dar estas recomendaciones. Así que nosotros enviamos a este paciente a la nutricionista porque es parte esencial del manejo de condiciones como diabetes, problemas del colesterol, manejo de peso, incluso la enfermedad metabólica de hueso u osteoporosis. También es importante esa evaluación con una nutricionista. Otro mito que mencionaste también es el de que mi glucosa amaneció alta porque comí tarde. No, la glucosa de nuestros alimentos ya normalmente a las 2 horas de haber ingerido ese alimento, esa glucosa llegó a los niveles esperados. Si por la mañana mi glucosa amaneció alta, yo tengo que mirar el contenido de lo que yo consumí, en términos no solo de los carbohidratos o estos alimentos que se convierten en azúcar, sino también en términos del contenido de grasa de este alimento, y hacer los ajustes necesarios, porque no es la hora, es el contenido. Y nuevamente recalco, el profesional para manejar nuestra alimentación es la nutricionista. No son las redes sociales, no es el vecino, no es la amiga, es la nutricionista. Excelente, y nos han sacado, ¿verdad?, los doctores de muchas dudas que a veces tiene nuestra población acerca de los mitos más comunes que van alrededor de la práctica de la endocrinología, y ciertamente siento que hay muchísimos más, pero siento que hemos abordado la mayoría de los más comunes que al menos yo veo en mi oficina. No sé si hay alguno más que ustedes quisieran mencionar. Bueno, yo quisiera añadir que muchos de mis pacientes, como estamos hablando de las pruebas de tiroides, ¿verdad?, que también es un mito, me llegan pacientes, hombres o mujeres de edad avanzada, de 65, 70 años, con pruebas de tiroides que están un poco por encima de lo normal. El TSH, que es la prueba de cernimiento, ¿verdad?, lo que llaman hormona estimuladora de tiroides, que es la que se utiliza para diagnóstico. Y me llegan con ese TSH en 5, en 6, y lamentablemente muchas veces nos llegan ya con tratamientos, que les recomendaron un tratamiento. Ese TSH es normal para ese paciente. Como bien digo la doctora, hay diferentes TSH dependiendo del paciente, ¿verdad? A nivel del paciente que tiene obesidad, que aumentó peso, que bajó de peso, pues ahí pueden alterarse. A veces el paciente que tiene hipotiroidismo hay que ajustar las dosis. Estos pacientes de edad avanzada, a medida de que aumenta la edad, la función tiroidea normalmente va bajando también, y los niveles de TSH, aunque no están estandarizados
Por edad, sí han dicho diferentes estudios clínicos que puede estar más alto. Un TSH de 5, 6 en un paciente de 65, 70, 75 años es completamente normal y no hay que darle un tratamiento. Y el tratamiento podría ser hasta perjudicial. Arritmias cardíacas, fibrilación atrial, osteoporosis, toda salud del hueso, ¿verdad? Problemas del mismo estado cognitivo. Así que tenemos que estar bien pendientes a eso, que un TSH alto, porque le dijo high en el laboratorio, no quiere decir que está alto para usted. Añadiendo a los mitos, hay un mito súper importante que vemos muchas veces en la oficina y es: a mi nieto le dio diabetes porque yo le daba dulces, o me dio diabetes porque comía dulces. Y realmente en el caso de la diabetes tipo 1 sabemos que el estilo de vida no tiene relación alguna con la aparición de esta condición. En el caso de la diabetes tipo 2, el contenido nutricional de los alimentos, aunque sí aumenta la obesidad si nosotros comemos alimentos con alto contenido calórico y sin valor nutricional, el hecho de consumir dulces no es un factor que va a determinar que desarrolles diabetes. Debemos tener una alimentación saludable, debemos llevar un estilo de vida saludable, pero los dulces no es sinónimo de desarrollar diabetes. Sé que quedan muchos mitos por tocar, pero creo que hemos abordado la mayoría de los mitos más recientes que al menos yo veo en la oficina. Pero si usted tiene más dudas, no duden en comunicarse con nosotros a nuestra página, que es www.spedpr.com. Ahí estaremos recibiendo todas sus preguntas y vamos a tratar de contestarlas de la mejor manera que podemos. Así que nuevamente, muchas gracias a los doctores por estar con nosotros durante este conversatorio, y entonces tienen que estar pendientes para el próximo, porque esto ha estado muy bueno. Agradecida. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.